Bienvenidos a la guía de estudio para el examen de Ciudadanía Americana 2021. Durante el examen se te pedirá que contestes 12 de 20 preguntas correctamente para aprobar. Escucha con atención todas las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. Nombre una cosa que hace la Constitución. Protege los derechos de las personas. La Constitución de los Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros, el pueblo". ¿Qué significa "Nosotros, el pueblo"? Autogobierno. ¿Cómo se hacen cambios a la Constitución de los Estados Unidos? Enmiendas. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos de los estadounidenses. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que todas las personas son creadas iguales. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. Nombra dos ideas importantes en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad, libertad. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalismo. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Nombre las 3 ramas del gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial. ¿De qué rama del gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder ejecutivo. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? La respuesta depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria. Provea el nombre de su representante en Estados Unidos. La respuesta depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Nancy Pelosi.
¿A quiénes representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A los ciudadanos de su distrito. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Porque algunos estados tienen más personas. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. El presidente de los Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Para evitar que se vuelva demasiado poderoso. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cómo se llama la actual vicepresidente de Estados Unidos? Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. ¿Quién es el comandante en jefe del Ejército de Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos. El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Educación, vicepresidente. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Corte Suprema. ¿Qué hace el Poder Judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo? 9. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. Los jueces de Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos? John Roberts. Mencione un poder que solo sea del gobierno federal. Imprimir papel moneda. Mencione un poder que solo sea de los estados. Proporcionar enseñanza y educación. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién es el actual gobernador de su estado? La respuesta depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta, de igual manera, depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar.
¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de reunión. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A Estados Unidos. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Obedecer las leyes de Estados Unidos. Ser leal a Estados Unidos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Nacer en Estados Unidos. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar, unirse a un partido político. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Guerra por la independencia. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. ¿Impuestos altos? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. New York, New Jersey, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. Alexander Hamilton. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Inventor. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer presidente de Estados Unidos. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer secretario del Tesoro. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX.
Guerra civil. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La Guerra Civil. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Asesinato de Lincoln. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? 14ª enmienda. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Lucy Stone. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia, Italia y Rusia. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Rusia. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Luchó por los derechos civiles. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron Estados Unidos. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra en Irak. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Apache. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Automóvil. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas?
debido a que hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de Año Nuevo, Día de Acción de Gracias, Día de Navidad. ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas que han servido.